Cuando vi mis manos temblando y su grito cortado en el piso, entendí que algo en mí había cambiado para siempre. No fue solo el sonido, ni la sangre que empezaba a dibujar un rastro irregular en las baldosas del pasillo. Fue la forma en que el silencio se instaló de golpe, como si la casa misma contuviera la respiración conmigo. El corredor estaba casi a oscuras. La única luz venía de la cocina, una tira amarilla que cortaba la penumbra y revelaba pedazos do que eu tiña feito. Mi respiración era corta, entrecortada, como si mis pulmones todavía no hubieran entendido lo que había pasado. Él estaba en el suelo, doblado sobre sí mismo, intentando decir algo que se ahogaba entre el dolor y la sorpresa. Quise moverme, pero mis piernas parecían clavadas al piso, pesadas, ajenas, como si no me pertenecieran. No lloré, no grité, solo escuché el eco de su quejido apagado, rebotando en las paredes del pasillo donde tantas veces lo vi riendo con mi hermano. Nunca imaginé que haría algo así, y tampoco fue por rabia, fue por algo peor, por no tener más salida. Dicen que en los momentos más oscuros uno recuerda cada emoción, cada detalle, cada sensación. Yo no recordé nada, solo una calma fría, artificial, que no parecía mía, como si otra persona se hubiera colocado dentro del meu corpo. Una calma que daba más miedo que el propio miedo. Si alguien viera esta escena desde fuera, pensaría que soy un monstruo, una chica desequilibrada que se volvió loca de repente. Pero a nadie le contaron lo que pasaba cuando las puertas se cerraban detrás de nosotros. Todos lo conocían como el buen chico, el que jugaba videojuegos con mi hermano hasta tarde, el que ayudaba a cargar las compras, el que hacía reír a mis padres con sus bromas. Para ellos, él era casi de la familia. Para mí, él era otra cosa. Mientras lo observaba intentando incorporarse, con la respiración entrecortada, una sola idea me golpeaba la mente, insistente. Nadie sabe quién es él de verdad. Nadie sabe lo que se esconde detrás de esa sonrisa perfecta, de ese papel de mejor amigo. Yo sí sabía. Yo cargaba esa verdad sola, en silencio, hace años. No sé en qué momento mi mano encontró ese objeto, ni en qué segundo mi cuerpo decidió actuar antes que mi cabeza. Solo sé que cuando reaccioné ya era tarde para deshacer nada. El daño estaba hecho. Él me miraba con una mezcla de furia, incredulidad y miedo, como si no aceptara que su víctima hubiera dejado de ser víctima. Si esta historia te toca o te hace pensar, suscríbete o deja un like. A veces, un relato puede salvar a alguien que no sabe cómo pedir ayuda, porque, aunque hoy veas a una chica que mutiló al mejor amigo de su hermano, antes de llegar a este pasillo, hubo muchas puertas cerradas, muchas miradas ignoradas y muchos silencios que nadie quiso escuchar. Antes de que todo se torciera, mi vida era simple, casi ingenua. Sí, crecí en una casa pequeña, con paredes que guardaban el olor constante de café por la mañana y ropa recién lavada por la tarde. Era un lugar donde los ruidos eran familiares. El ventilador viejo en el corredor, mi madre tarareando sin darse cuenta, mi hermano golpeando la mesa cuando perdía en algún juego. Yo adoraba a mi hermano, no porque fuese perfecto, sino porque me hacía sentir segura, incluso sin intentarlo. Éramos cómplices de cosas bobas: esconder galletas antes de la cena, construir fortalezas de almohadas, inventar historias sobre monstruos que vivían en el armario y que solo él podía derrotar. Para mí, él era ese héroe improvisado que cualquier niña desea tener cerca. El mundo parecía más fácil cuando él estaba por ahí, y como todo hermano, él tenía su mejor amigo. Ese chico que aparecía casi todos los días, que sabía el horario en que mi madre llegaba del trabajo, que entraba en casa sin tocar la campana porque ya era parte de la rutina. A todos les caía bien. Era educado, siempre decía buenas tardes, tenía buenas notas, ayudaba con las tareas escolares e incluso participaba de nuestros cumpleaños como si fuera un primo cercano. Mi padre lo elogiaba. Mi madre confiaba en él, mi hermano lo defendía como si fueran hermanos de verdad. Para mí, al principio, él era solo el amigo de mi hermano. Nada más. Otro rostro entre los que pasaban por la casa. Pero aún así, había algo. Un detalle mínimo, casi invisible, que a veces hacía que desviara la mirada sin entender por qué. Una sensación que no conseguía explicar, como cuando entras a un cuarto y algo está fuera de lugar, aunque todo parezca normal.
Era absurdo sentir aquello. Yo era pequeña, él era mayor, era simpático con todos. ¿Quién iba a desconfiar de alguien así? Mis padres confiaban en él más que en muchos adultos. Mi hermano lo consideraba parte de la familia. Y yo, desde mi silencio, solo decía que era tímida cuando él estaba cerca. Nadie imaginaba que había una razón distinta detrás de mis ojos bailando, detrás de mi voz apagándose siempre que él entraba al mismo cuarto. Mi infancia tenía colores suaves, pero cada vez que él se acercaba, parecía que una sombra cruzaba la sala sin que nadie más la notara. No era miedo todavía, no era terror, era solo una incomodidad profunda, un presentimiento infantil que no sabía cómo nomear. Los adultos dicen que los niños exageran, que inventan cosas, que son sensibles de más, pero yo recuerdo muy bien que esa extraña sensación siempre aparecía cuando él me miraba por un segundo más del necesario, un microgesto, una pausa, y luego su sonrisa de siempre, impecable, encantadora, suficiente para que todos creyeran que era el buen chico. Si hubiera contado lo que sentía en aquella época, habrían dicho que era imaginación, porque, desde fuera, todo parecía perfecto. Desde dentro, algo empezaba a romperse muy despacio. Con el paso del tiempo, él dejó de ser simplemente el amigo de mi hermano, para convertirse en una presencia constante, casi inevitable. Era como si nuestra casa tuviera una puerta reservada para él, una especie de acceso automático que nadie cuestionaba. Llegaba, se servía un vaso de agua, se sentaba en el sofá, comentaba de la escuela, reía con mi hermano. Parecía tan integrado en nuestra rutina que a veces yo misma me preguntaba si siempre había estado allí. Y lo más inquietante era que todos lo adoraban. Era educado, inteligente, amable, casi un ejemplo que cualquier padre desearía tener por perto. Ayudaba a mi hermano con los deberes, acompañaba a mis padres al supermercado si precisaban de una mano extra, se ofrecía para cuidar de mí cuando ellos salían rápido. Mi madre decía que él era un chico raro de encontrar. Mi padre afirmaba que era responsable, trabajador y de buenos valores. Los vecinos también lo elogiaban cuando lo veían por la calle. Él sabía construir esa imagen. Sabía cómo moverse, qué decir, cuándo sonreír. Tenía un carisma silencioso, casi estudiado, que hacía imposible imaginar algo incorrecto. Así funcionan algunos lobos. Nunca enseñan los dientes cuando hay testigos, pero para mí, cada vez que él entraba en la casa, el aire cambiaba. Era sutil, imperceptible para cualquiera más. Un segundo de tensión pequeña en mi estómago, una sensación de alerta que no podía justificar, porque para todos los demás, él era perfecto. Para mí, había señales que nadie veía. Los primeros incómodos reales empezaron con cosas muy pequeñas, miradas que duraban un poco más de lo normal. No eran miradas de ternura ni de cariño, eran otra cosa, algo pesado, evaluador, invasivo. A veces yo levantaba los ojos y lo encontraba observándome, inmóvil, como si estuviera calculando algo, y cuando yo desviaba la mirada, él le sonreía como si nada hubiese pasado. Después vino la proximidad física innecesaria. Pasaba por detrás de mí más cerca de lo que cualquier persona debería pasar. Colocaba la mano en mi hombro por accidente cuando estaba me moviendo por la casa. Se ofrecía para ayudar en cosas simples solo para tener una excusa para quedar a un lado. Podía parecer banal, pero yo sabía que no lo era. Mi cuerpo sabía antes que mi mente. Hubo un día en que lo encontré justo al lado de la puerta de mi cuarto. No tocó, no llamó, no dijo nada. Solo estaba allí, parado, como si me estuviera esperando. Cuando vio mi reacción, rió y dijo que había confundido las puertas, aunque él conocía aquella casa casi tan bien como yo. Mi hermano, desde la sala, gritó algo como: «No seas boba, él solo está jugando». Y ahí estaba el dilema. ¿Cómo explicar que su sonrisa me daba frío? ¿Cómo decir que había algo en su forma de mirarme que no era inocente? ¿Cómo convencer a alguien cuando todos creían que él era un angelito? Yo no tenía palabras para describirlo. Solo sabía que no me gustaba cómo me miraba, pero nadie creería algo así de él. Ese fue el verdadero inicio. No un golpe, no un grito, no un acto evidente.
solo pequeñas fisuras en la fachada perfecta que él mostraba al mundo, fisuras que solo yo podía ver, y que muy pronto se convertirían en un abismo. Las microagresiones comenzaron tan lentamente que casi parecían parte de la rutina. Al principio, eran comentarios disfrazados de broma, observaciones sobre mi ropa, mi cuerpo, mi forma de caminar, cosas que él decía con una sonrisa ligera, como si no tuvieran ninguna importancia. Te asustas por todo, me repetía con un tono burlón. Eres muy sensible, deberías relajarte. Yo no sabía responder, solo quería desaparecer, evitar cualquier contacto, pero él siempre encontraba la manera de acercarse. Después vinieron las invasiones sutiles. Entraba a mi cuarto sin tocar, con la disculpa de que buscaba a mi hermano. Caminaba por detrás de mí y dejaba la mano rozar mi espalda, sin querer. Se sentaba demasiado cerca cuando veía televisión, incluso si había mucho espacio libre alrededor. Lo hacía siempre cuando los adultos no estaban mirando. Me decía cosas que hacían mi piel estremecer, aunque él las disfrazaba de inocencia. «Qué linda estás hoy. Ya no eres una niña, ¿eh? Tu hermano no sabe lo mucho que cambiaste». Sus frases eran suaves, pero tenían un filo escondido, como una amenaza cubierta de azúcar. Cuando intenté hablar con mi madre por primera vez, ella sonrió pensando que exageraba. «Mi amor, él es un buen chico. No diría ni una mala palabra». Yo insistí, pero ella interpretó mi nerviosismo como timidez infantil. Con mi hermano fue peor. Recuerdo el día exacto. Ellos estaban en la sala, rindo por alguna tontería, y yo reuní coraje para decirlo. Él me incomoda. No me gusta cómo me mira. Mi hermano me observó unos segundos, frunció el ceño y después empezó a reír. Él, por favor, si es la persona más confiable que conozco. Y añadió como si fuera un chiste. Debe ser imaginación tuya. Él te trata bien. Esa frase me partió por dentro. Me hizo entender que, no importara lo que yo dijera, nadie creería algo malo de él. Él lo sabía. Podía verlo en su mirada cuando escuchó mi intento fallido desde la cocina. Me miró de reojo, levantó una ceja y sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, torcida, cargada de certeza. A partir de ese día, sus juegos empeoraron. Buscaba oportunidades para quedar a solas conmigo. Aparecía de repente cuando yo estaba en la cocina. Abrió la puerta del baño una vez diciendo que no sabía que alguien estaba adentro. Comenzó a hacer preguntas indebidas sobre mi cuerpo, mis cambios, mi edad. Es normal tener curiosidad, decía. Somos como hermanos. Puedes confiar en mí. No. No podía confiar en él. No podía confiar en nadie. Mi voz parecía insignificante, frágil, fácil de ser descartada por los adultos que me rodeaban. Me sentía presa dentro de mi propia casa, atrapada entre la incredulidad de mi familia y el silencio manipulador que él sabía usar tan bien. Él sabía que nadie me creería, y esa certeza lo hacía más peligroso. Cada día avanzaba un poco más, como quien prueba los límites de una puerta antes de derribarla, y yo empezaba a entender que estaba completamente sola. Con el tiempo, mi casa dejó de sentirse como un hogar. Los mismos pasillos donde yo jugaba de niña comenzaron a transformarse en pasillos de vigilancia, donde cada sombra parecía anunciar su presencia. Lo que antes era rutina se volvió alerta. Lo que antes era tranquilidad se volvió amenaza. Él empezó a aparecer en lugares donde no tenía por qué estar. A veces lo encontraba en el corredor, quieto, mirando hacia mi puerta como si estuviera calculando algo. Otras veces aparecía en la cocina justo cuando yo estaba sola, fingiendo buscar un vaso de agua o esperar a mi hermano. También lo veía en el quintal, sentado en silencio, observándome desde lejos mientras yo colgaba la ropa. Siempre decía que pasaba por casualidad, pero yo sabía que no era casualidad. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Sentía un temblor ligero en las manos cada vez que escuchaba pasos que no reconocía. Un sudor frío recorría mi espalda cuando él cruzaba una puerta detrás de mí. Empecé a dormir mal, despertando varias veces sin motivo, revisando si la puerta seguía cerrada, si la ventana estaba asegurada. No descansaba, no respiraba tranquila, no vivía. Me estaba apagando lentamente.
Lo peor era que mi hermano no notaba nada. Para él, su mejor amigo era exactamente eso, su mejor amigo, un compañero fiel, alguien de confianza, alguien incapaz de hacer daño. Su lealtad a él era tan fuerte que lo cegaba por completo, y esa ceguera me dejaba aún más vulnerable, porque él usaba justamente esa confianza para acercarse cada vez más. Mi madre tampoco veía el peligro. Estaba ocupada, cansada, intentando equilibrar trabajo, casa y vida. Para ella, cualquier adolescente educado era una bendición. Ella veía lo que él mostraba, no lo que escondía. Yo me sentía acorralada. Mi casa ya no era un lugar seguro. Era un campo minado donde cada movimiento podía desencadenar algo peor. Empecé a vivir en silencio, caminando rápido, manteniéndome en mi cuarto, evitando el contacto visual, evitando cualquier espacio donde él pudiera encontrarse. Pero él siempre encontraba una manera. Fue en una noche que descubrí algo que cambiaría todo. Estaba guardando unas revistas en una gaveta cuando vi una tesoura pequeña, de aquellas que mi madre usaba para costura. La tomé sin pensar. Era liviana, sencilla, sin nada especial. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí un mínimo de control. No era un arma, no era un plan. Era solo una forma de decirle a mi mente que no estaba completamente indefensa. La escondí debajo de mi almohada, no para atacar, sino para protegerme, para poder dormir un poco sin el miedo constante de que él entrara en mi cuarto sin permiso. La sensación de seguridad era casi ilusoria, pero necesitaba creer en algo, cualquier cosa. Ese objeto simbólico no era un instrumento de violencia, era un reflejo claro de mi desesperación. Una niña escondiendo una tesoura como quien esconde un último pedazo de coraje. Un recordatorio silencioso de que mi vida ya no era normal, de que algo terrible se aproximaba, aunque yo aún no sabía cuándo ni cómo. Y sobre todo era una prueba de que yo ya no confiaba en nadie más para protegerme, solo en mí, y en ese pequeño objeto escondido en la oscuridad de mi cuarto. Después de semanas viviendo con el corazón acelerado, algo cambió de manera inesperada. De un día para otro él comenzó a comportarse como si nada hubiera pasado. No hubo miradas largas, ni proximidad incómoda, ni coincidencias en los pasillos. Era como si hubiese apagado un interruptor, como si hubiese decidido que yo ya no le interesaba. En la mañana de ese día extraño escuché risas desde la sala. Mi hermano y él estaban jugando videojuegos, discutiendo estrategias, molestándose como siempre. Su voz sonaba ligera, despreocupada, la voz de un chico común. Cuando pasé por allí, él me miró apenas un segundo, bajó la cabeza y siguió jugando. Nada fuera de lo normal. Durante el almuerzo, ayudó a mi madre a cargar las bolsas, organizó la mesa, lavó los platos sin que nadie se lo pidiera. Mi madre estaba encantada, diciendo que ojalá todos los adolescentes fueran así, y él sonreía, tranquilo, casi inocente. No intentó acercarse a mí, no buscó quedarse a solas, no dijo nada extraño. Yo no entendía nada. Cada fibra de mi cuerpo estaba acostumbrada al miedo, pero ahora no había señales. Era como si él se hubiese desvanecido dentro de la versión perfecta de sí mismo, esa versión que todos adoraban. Esa tarde lo vi ayudando a mi hermano a estudiar. Hablaban, reían, tomaban refresco como si fueran dos chicos normales. Parecía imposible que, detrás de esa escena, existiera algo oscuro. Parecía que yo había inventado todo. Comencé a dudar de mí. Tal vez exageré, tal vez interpreté mal, tal vez era mi imaginación. La mente es cruel cuando nadie te cree. Te convence de que tú eres el problema, de que tú viste cosas que no estaban allí, de que tú sentiste un peligro que no existía. Así que, por primera vez en mucho tiempo, bajé la guardia. Guardé la tesoura en el cajón, pensando que ya no la necesitaría. No verifiqué si la puerta estaba bien cerrada. No analicé cada ruido de la casa, no estuve alerta. Esa noche incluso me permití sentir un poco de alivio, una paz falsa, prestada, construida sobre la idea equivocada de que el peligro había pasado. Me acosté temprano, con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad. Era como si mi cuerpo estuviera cansado de pelear contra sombras, como si quisiera, solo por un instante, creer que todo estaba bien. Me arropé,
Escuché el silencio de la casa y pensé, tal vez, solo tal vez, esto haya terminado. No sabía que estaba viviendo exactamente la calma antes del desastre, la pausa silenciosa que viene justo antes de que algo terrible se rompa. La última respiración tranquila, antes de que la noche decida revelar su verdadero rostro, porque el peligro nunca se había ido. Solo estaba esperando el momento perfecto para regresar. La noche en que todo cambió comenzó de la forma más tranquila posible. Había olvidado el miedo por unas horas, como si mi mente hubiera decidido darme un pequeño descanso. Me acosté temprano, cerré los ojos y respiré hondo, convencida de que por fin podía relajarme. No sabía que esa sería la última vez que sentiría un mínimo de paz. Desperté sin entender por qué. No hubo un ruido fuerte, ni un grito, ni un golpe de puerta. Fue algo mucho más sutil, un presentimiento, esa sensación que no es sonido ni visión, pero que te sacude desde dentro como un susurro de alarma. Abrí los ojos y la habitación seguía en penumbra. La luz del pasillo estaba apagada, todo parecía quieto, pero había algo que no encajaba, un silencio demasiado perfecto, una quietud que no era normal. Entonces escuché pasos, leves, casi imperceptibles, como si alguien caminara descalzo tratando de no hacer ruido. Mi corazón empezó a latir fuerte, empujando mi pecho desde adentro, recordándome todo lo que yo había decidido ignorar ese día. La puerta de mi cuarto se movió, muy despacio, tan lentamente que por un segundo pensé que mi mente me estaba engañando. Pero no. La sombra que entró en la habitación era real. El aire cambió, se volvió pesado, denso, casi difícil de respirar. Escuché su respiración antes de verlo bien, una respiración controlada, contenida, como si él mismo intentara no delatarse. Pero ya estaba delatado. Ya había cruzado una línea que no tenía retorno. Él avanzó unos pasos, directo hacia mi cama. No dijo nada. No llamó mi nombre. No hizo un ruido innecesario. Era la clase de silencio que solo tiene quien sabe exactamente lo que está haciendo. Podía sentirlo cerca, el calor de su cuerpo, el movimiento del colchón cuando apoyó una rodilla, la sombra inclinándose hacia mí, su mano, temblorosa o ansiosa, nunca supe cuál, avanzando despacio, buscando mi brazo, mi cuello, mi cara. Quise gritar, pero algo dentro de mí se murió en ese instante. No era miedo. El miedo había vivido conmigo por demasiado tiempo. Lo que apareció ahora fue un vacío, un hueco profundo, oscuro, donde no había más lágrimas ni súplicas ni esperanzas. Y fue allí, mirando esa figura inclinada sobre mí, que entendí algo con una claridad brutal. Nadie iba a ayudarme, ni mi hermano, ni mi madre, ni nadie. Estaba sola, completamente sola. Y él lo sabía, lo aprovechaba, lo disfrutaba. Sentí que mi respiración se cortaba cuando su mano finalmente tocó mi brazo. Ese contacto fue la chispa, el punto de quiebre, el momento exacto en que algo dentro de mí dejó de ser víctima para convertirse en otra cosa. El miedo desapareció, el temblor desapareció. Solo quedó una determinación fría, silenciosa, inevitable. No permitiría que me volviera a tocar. No esta vez. No nunca más. Mi mano se movió casi sola, guiada por un instinto más antiguo que el pensamiento. Sabía exactamente dónde estaba el objeto. Sabía que ese momento había llegado, y mientras él se inclinaba un poco más, yo ya había tomado la decisión. Una decisión que cambiaría todo. El silencio se rompió, pero no con un grito, no con palabras, sino con un acto que no podría deshacerse jamás. Y aún así, fue el único acto que me dejó viva. El instante en que su mano volvió a tocar mi piel, todo dentro de mí reaccionó como si hubiese esperado ese momento durante años. No pensé, no razoné, no calculé consecuencias. Fue puro instinto, una defensa desesperada que nació desde un lugar donde ya no existía ni miedo ni duda. Mi mano encontró el objeto escondido debajo de la almohada. Sentí el frío del metal antes incluso de verlo. Él no alcanzó a darse cuenta. Estaba demasiado seguro de sí mismo, demasiado convencido de que yo seguiría paralizada como siempre. Entonces mi brazo se movió,
Un movimiento rápido, seco, cortante. El sonido fue mínimo, pero suficiente para romper esa burbuja silenciosa que nos rodeaba. Él retrocedió de inmediato, más por sorpresa que por dolor. Su cuerpo cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un ruido sordo. Un grito ahogado escapó de sus labios. Un grito que no llegó a convertirse en verdadero alarido, como si él mismo quisiera evitar que los demás escucharan. Se llevó la mano hacia el lugar donde había sido herido, jadeando, intentando entender lo que había pasado. Yo permanecí sentada en la cama, inmóvil, con la respiración cortada y los ojos fijos en él. No temblaba, no lloraba. Era como si mi alma estuviera suspendida en algún lugar fuera de mi cuerpo. Él intentó incorporarse, pero el dolor lo hizo caer otra vez. Su rostro mostraba algo que yo nunca había visto en él: miedo. Un miedo real. Un miedo que revelaba que por primera vez él no tenía el control. ¿Qué hiciste?, murmuró con la voz quebrada. No respondí. No había palabras, solo un vacío enorme, una calma peligrosa, como si estuviera observando la escena desde lejos. El ruido lo despertó. Mi hermano abrió la puerta de golpe y se encontró con la imagen que jamás habría imaginado: su mejor amigo en el suelo, herido, yo en la cama, con el objeto en la mano. Un silencio denso llenó el cuarto antes de que él pudiera siquiera procesar lo que veía. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?, gritó mi hermano, sin entender, sin querer entender. Yo intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Entonces él se volvió hacia su amigo, horrorizado, intentando ayudarlo. Mi madre corrió desde el pasillo cuando escuchó los gritos. Su expresión cambió del susto al terror en cuestión de segundos. Intentó sostenerlo, llamarlo por su nombre, pero él apenas podía hablar. Fue allí, entre gemidos y respiraciones rotas, que la verdad salió disparada de mi boca, como si hubiera estado contenida durante años. Él entró en mi cuarto. Él me toca desde hace años. Él siempre lo hace cuando ustedes no están. El silencio que siguió fue devastador. Mi hermano dejó de moverse. Mi madre se quedó pálida. Él desvió la mirada, incapaz de sostenerla. Por primera vez en su vida no intentó negar nada. Ese silencio fue la confesión que nadie esperaba. La ambulancia llegó rápido. La policía también. Los vecinos despertaron, las luces se encendieron, las preguntas comenzaron a llover. Pero lo que más me marcó fue una frase del policía que me tomó declaración. Fue la primera vez que alguien me escuchó sin reírse, sin decir que exageraba. Yo no sabía si estaba a salvo. No sabía si había hecho lo correcto. Solo sabía que, por primera vez, no estaba callada. Y aunque el pasillo se llenara de voces, llantos y sirenas, dentro de mí había una cosa clara. La noche más oscura de mi vida había terminado, y yo seguía viva. Los días que siguieron fueron extraños, como si el mundo se hubiera quedado detenido entre dos realidades distintas. Por un lado, la casa seguía siendo la misma, las mismas paredes, los mismos muebles, la misma rutina, pero al mismo tiempo, nada era igual. La herida que había dejado todo aquello no estaba solo en mi piel o en mis manos, sino en cada rincón silencioso de esa casa. La gente hablaba, los vecinos murmuraban, algunos me miraban con compasión, otros con miedo, otros con duda. Pero yo ya no vivía para complacer sus miradas. Había pasado demasiado tiempo escondiendo mi verdad para preocuparme ahora por quienes nunca estuvieron en mis zapatos. Mi hermano tardó en mirarme a los ojos. Fue duro para él aceptar que su mejor amigo, la persona en quien más confiaba, tenía un lado que jamás imaginó. Un lado oscuro, oculto, bien disimulado detrás de sonrisas y favores. Él estaba destrozado, no solo por lo que sucedió aquella noche, sino por no haberme escuchado antes. Yo no lo culpé. Él tampoco sabía. Nadie sabía. Mi madre lloró durante días. Lloró por mí, por lo que soporté en silencio, por no haber visto las señales, por no haberme protegido. Intentó abrazarme, pedirme perdón una y otra vez. Y aunque parte de mí seguía en shock, entendí que ella también era víctima de una mentira cuidadosamente construida. Con el tiempo, la investigación confirmó lo que yo había dicho. Mensajes, conductas anteriores,
testimonios que comenzaron a aparecer cuando la verdad salió a la luz. Todo eso mostró que mi historia jamás fue exageración, ni imaginación, ni dramatismo infantil. Fue real, y había durado demasiado. A veces me pregunto qué habría pasado si yo no hubiera reaccionado esa noche, si él hubiera logrado lo que quería, si yo hubiera permanecido paralizada como tantas otras veces. Pero ya no dejo que esos pensamientos me destruyan. Sobreviví, y esa palabra pesa más que cualquier juicio externo. Hoy no me siento una heroína. Tampoco me considero un monstruo, como algunos insinuaron al escuchar solo la mitad de la historia. Soy una sobreviviente. Una chica que, empujada al límite, hizo lo único que podía para no desaparecer en la oscuridad. Y si alguien que está escuchando esto ha pasado por algo parecido, quiero decirte algo con toda la fuerza que tengo. No estás sola, ni eres exagerada, ni estás inventando cosas, ni eres responsable por el comportamiento de quien te hace daño. Tu intuición importa, tu voz importa, tu vida importa. Si alguien cruza un límite contigo, háblalo. Busca ayuda. Cuenta tu historia a alguien que pueda escucharte sin juzgar. No esperes a estar sola en la madrugada con tu miedo. No permitas que el silencio proteja a quien te hiere. Y si esta historia tocó tu corazón, deja un like, comenta y suscríbete. No es por el algoritmo, es para que esta narrativa llegue a quienes necesitan escuchar algo así. Porque un relato puede ser más que entretenimiento, puede ser un aviso, una guía, una mano extendida en la oscuridad. Tú no tienes la obligación de ser fuerte todo el tiempo, pero sí tienes el derecho absoluto de ser escuchada. Y nadie merece sufrir en silencio.